Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a Sanamente, que como siempre ha hecho un queque con las ofertas más interesantes que podamos compartir con ustedes en este foco que tenemos inevitablemente los seres humanos de tratar de ser más felices o sentirnos mejor. ¿Han escuchado este dicho como creer es poder? ¿Han reflexionado sobre el rol que tiene la fe en sus vidas? La fe no necesariamente religiosa, la fe en algo más grande. Pues hoy hablaremos justamente sobre eso junto a María Paz Blanco, psicóloga y autora del libro El Poder de Creer, que se está estrenando justo ahora y que elabora sobre esta idea de que creer activa y abre nuevos caminos para estar mejor, incluso cuando estamos peor. Además, vamos a hablar sobre fake news y cómo no solo afectan la democracia, sino también y definitivamente la salud mental. Pero no se preocupen porque vamos a dar algunas herramientas también para enfrentarlas. Todo esto y tanto más en este capítulo lleno de cosas y nuevos ingredientes que comienza ahora de Sanamente. Se estima, de acuerdo a estudios, que las mujeres recibimos en promedio 8 años tarde un diagnóstico cuando se trata de asuntos como el autismo y 4 años tarde en trastornos como el déficit atencional o la hiperactividad. Eso si nos comparamos con los hombres. Son distintos los factores que influyen en esta brecha de género, que van desde que muchos estudios se han hecho solo en cohortes de animales hembras, o sea, machos, hasta las propias características que tienen estos trastornos del neurodesarrollo y que son distintos dependiendo de si eres hombre o eres mujer. Pese a lo tardío, los especialistas recomiendan siempre tratar de buscar y llegar a un diagnóstico porque su efecto en el bienestar es enorme. ¿Quieren saber más sobre esto? Pues Javiera Albornoz nos cuenta. Abril de 2020. Avanzaba la pandemia de COVID-19 en Chile y Karina también iniciaba un proceso que paulatinamente le entregaría varias respuestas a su vida. El contexto era pandemia, entonces todo el mundo se dedicaba a ver muchos videos de internet. Fue el boom de TikTok y yo me encontré con personas que hablaban sobre autismo en TikTok. Entonces me empezó a hacer sentido todo lo que decían. Eso, junto con algunas crisis de pánico que vivió en ese periodo, la llevaron a comenzar terapias psicológicas que luego derivaron en psiquiátricas. Tras varios análisis, meses de estudio y con 33 años, su diagnóstico fue claro: autismo. Es como una sensación con muchas emociones en muy poco tiempo. Es muy bacán por un lado, es muy esclarecedor para muchas cosas, porque claro, uno no es como que se vuelva autista cuando te dan el diagnóstico, sino de toda la vida soy autista. Pero después entré como en un mood súper oscuro, porque es como que no te quedas con ni identidad alguna. Por lo menos para mí fue súper complicado volver a reintegrarme o aceptarme. Yo sigo diciendo que hasta el día de hoy de a poco abrazo mi autismo. Pero su vivencia de diagnóstico tardío en mujeres no es excepcional con este tipo de trastornos del neurodesarrollo, como son el autismo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. En los últimos años se ha conocido de manera pública las historias de celebridades internacionales que han sido diagnosticadas como adultas con TDAH, como es el caso de Nelly Furtado o Busy Phillips. Y en el ámbito nacional destaca la experiencia también de la actriz Sigrid Alegría, que dio a conocer que fue diagnosticada con TEA en 2024. Existen datos que muestran que las mujeres, tanto autistas o con TDAH o déficit atencional, reciben el diagnóstico mucho más tarde. En el caso de personas autistas, las mujeres, las niñas reciben el diagnóstico unos 8 años más tarde que los hombres, y en el caso de TDAH alrededor de unos 4 años más tarde. De acuerdo a los antecedentes, las herramientas clínicas han ido evolucionando. Hay más preparación en los profesionales que permiten identificar estos trastornos y también se dan más estudios en mujeres, lo que ha abierto el abanico de conocimientos.
Hasta hace no pocas décadas, los análisis científicos solían darse mucho más en hombres que en mujeres. Precisamente esos puntos han sido algunas de las razones de la complejidad del diagnóstico, especialmente en mujeres, lo que sumado a cuando los casos son con niveles de autismo o TDAH leve, se hace más complejo. También hay un fenómeno que ocurre de manera importante en personas autistas sobre todo, pero también en personas con TDAH, que es el camuflaje social, que es decir, las personas al no saber, sentir que tienen diferencias, pero no saber cuál es el origen de sus diferencias, empiezan a desarrollar estrategias para ocultar un poco lo que son. Como por ejemplo, a las personas autistas les cuesta mirar a los ojos, se empiezan a forzar a mirar a los ojos, o a veces tienen algunos movimientos para regularse, como moverse las manos o los pies, tratan de controlarlo para que nadie lo vea. Al ocultar esa característica, a veces pasan invisibilizados por muchos años, incluso por décadas, sobre todo en el caso de las mujeres. Sabemos que existe un índice de enmascaramiento mayor en las mujeres, que es multifactorial y no tiene unas causas muy claras, ¿ya? Por eso sigue siendo multifactorial. En el género femenino tiende a haber una mayor funcionalización de los desajustes que produce la neurodivergencia en el mundo neurotípico, a costa precisamente de la aparición de enfermedades de salud mental, pero que es normalizado por las personas, hasta que llega generalmente a un punto en que ya la cosa en el fondo estalla con trastornos adaptativos, con síndrome ansioso o cuadros depresivos. Karina explica que ella pasó toda su vida creando lo que denomina como skins, o personajes a la medida, todo para lograr encajar en sus relaciones sociales. Una persona que era Karina, que salía a carretear, que era súper extrovertida y que en ese tiempo bebía mucho alcohol y que se relacionaba muy bien con la gente y tenía otra personalidad como para con gente de mi trabajo y que era muy, no sé, cuadrada y tenía otra personalidad, porque me iba armando como personajes, como skin. Entonces, bueno, al final del día terminaba súper agotada. Los adultos van aprendiendo de una u otra manera a hacer esfuerzo, a tratar de entender a los demás, a tratar de fijarse en detalles, por ejemplo, qué gesto haces con la cara, cómo te moviste, y integrar todo eso de manera muy consciente, lo que para los demás es algo instantáneo y natural, ellos empiezan a hacerlo de manera consciente, lo que requiere mucho esfuerzo. Por ende, un dato importante para fijarse es si es que, a pesar de que interactúen y que aparentemente están interactuando de manera típica, sienten mucho cansancio después de una interacción social. Pese a que puede ser tardío, todos coinciden en lo importante de lograr un diagnóstico, aunque eso implique un cambio en la vida de la persona. Ya al recibir un diagnóstico bien realizado en un proceso adaptado a esa persona, permite que esa persona pueda resignificar su historia. No cambia quién es, pero sí permite resignificar su historia, verlo de otra manera, empezar a ver qué significado tuvo esto que me sucedió, empezar a como desprenderse de etiquetas que no le corresponden, como de haber sido mala, pesada, seria, grave, mala persona, que más bien fueron las malas interpretaciones que otros hicieron de sus conductas. Significa un proceso de mayor autoconocimiento y de reconocerse uno mismo, decir, ok, soy esta persona, siempre lo he sido. Y por otro lado, para la persona también sirve para reenfocar sus vínculos. No solamente sus vínculos consigo mismo, pero también sus vínculos con el entorno. Y eso me ha ayudado a reconciliarme con la que era, con la niña, con la adolescente y con la mujer que soy ahora. Y eso, para mí igual ha sido bacán. No ha sido fácil, o sea, todo esto también acompañado con un proceso de psicólogo, de psiquiatra. De ahí se ha ido construyendo la Cari, que cada vez me cae mejor, que cada vez siento que es más auténtica. Si bien es cada vez más común ver videos o contenidos en redes sociales que dan ciertas señales para identificar uno de estos trastornos, todos los expertos coinciden que el eventual diagnóstico debe ser realizado por varios especialistas y en un periodo importante de tiempo. Lo crucial es siempre pedir ayuda. Se dice que la fe mueve montañas, pero esa fe, creer en algo, no siempre es tan sencillo, sobre todo cuando tenemos ciertos relatos internos. En estos tiempos de incertidumbre, de mucha inseguridad personal, qué tan fácil es conquistar esa isla, esa meseta, diría yo, de creer.
Es muy interesante porque también los humanos somos animales de relatos y por lo tanto las historias que contamos y nos contamos terminan siendo muy relevantes en la experiencia que tenemos de la vida. Pero ¿qué pasaría si creer fuera algo más que una idea inspiradora o un consejo bien intencionado de alguien que nos acompaña? Si tuviera realmente un efecto en la mente e incluso en el cuerpo o en el foco que tenemos para mirar la vida. La psicóloga y coach de vida María Paz Blanco, autora del bestseller El Poder de Quererte, vuelve ahora con un nuevo libro, El Poder de Creer. Y nos acompaña hoy para explorar un lugar distinto de la fe con otras aproximaciones y queremos saber mucho más de tu boca. Muchas gracias por estar aquí en Sanamente. Paloma, el placer es mío. Muchas gracias. Me encanta tu programa y es un honor estar aquí sentada el día de hoy junto a ustedes. Para nosotros también, porque hay mucha gente que además te acompaña y te sigue por una razón, y es porque hay algo detrás de los mensajes que tú transmites que a las personas les hace sentido. Y me encantaría saber qué es lo que está detrás del Poder de Creer. El Poder de Creer es un libro que nace, yo te diría, tras la superación, tras la fuerza, tras la resiliencia y principalmente para recordar un mensaje importante y a veces olvidado. Muchas veces creemos que para sanar o para reencontrarnos tenemos que salir en búsqueda, ¿no es cierto?, del retiro express, de tal vez los 5 pasos para. Y si bien pedir ayuda y la terapia es fundamental, lo digo yo como psicóloga, Eres psicóloga, claro. es clave, es importante que la gente logre conectar con que toda la sabiduría y la fuerza interior que necesitan para transitar esos momentos, ya sea de luz o de sombra, esa fuerza ya está en ti, en todos, inherente por el solo hecho de existir. Entonces, el Poder de Creer nace con la intención de que todos podamos recordar que ese poder interior está dentro de nosotros, que sí es tu responsabilidad elegir creer, es una decisión personal, si quieres activar, ¿no es cierto?, esa chispa, porque una vez que la activas y una vez que en tu vida eliges creer, no solamente transitas desde un lugar, yo te diría con mayor herramientas y con mayor fe, sino con mayor propósito, con mayor intención y algo importante, Paloma. No se trata solo de creer en ti, se trata también de saber que tenga el nombre que tenga, en tu vida siempre estás guiado, siempre hay una fuerza mayor. Para unos es el universo, para otros pueden ser las constelaciones, las estrellas, Dios. El nombre, la verdad es que no es relevante porque no es un libro de religión, pero sí es un libro que abarca la espiritualidad desde la psicología, como esa rendición a saber que siempre estás siendo guiado o guiada hacia tu mayor bien. Ese supuesto, por supuesto hay buena parte de nuestro público que va a decir, espérate, es que yo no me lo creo, ¿verdad? Total. Pero sí hay algo, si uno pudiera ir como a las bases de la neurociencia, se ha estudiado mucho cuál es el poder, por ejemplo, de la fe religiosa, cómo transforma la experiencia de la enfermedad en distintos casos, ¿no? El simple hecho de que tú realmente creas o te apoyes en algo, como tú eleva desde tus niveles de secreción de hormonas de la felicidad hacia adelante. Hay muchas cosas muy concretas. Por otro lado, también se ha estudiado bastante desde la neurociencia cuál es el impacto de los pensamientos negativos sobre uno mismo y el rumor. Incluso me acuerdo de haber visto un experimento de que cuando tú te hablabas como malas cosas sobre ti, se activaba en ti el mismo sector de la defensa y de la agresión de cuando alguien te está golpeando. Hasta de lo que escuchas. A pesar incluso. de que tú seas el que te estás diciendo las cosas, eso es muy sorprendente. Y por otro lado, la creatividad y toda la zona como de la corteza prefrontal se activa cuando te narras buenas cosas de ti. Entonces, si simplemente fuéramos a las bases de la neurociencia, parece que sí hay una llave en acceder a ese universo de creencias, ¿no? Totalmente, y lo que dices es muy acertado. Cada vez más la neurociencia con la espiritualidad convergen. Antes se veían que eran caminos muy separados, que había que elegir. Hoy día yo te diría que, y hay distintos autores como un Joe Dispenza o Bruce Lipton, que son personas que se dedican a la neurociencia y han mostrado este espacio de convergencia.
¿Por qué? Porque efectivamente, tal como dices tú, tu diálogo interno moldea tu realidad, lo que crees de ti todos los días, lo que te vas diciendo es lo que es capaz de ver en el fondo qué cosas en tu vida se te van aproximando, hacia dónde va tu enfoque y, por supuesto, qué posibilidades hay o no. Porque si tú no crees que eres posible, es muy difícil que esas puertas se te abran. Entonces, todo comienza en el creer. Cuando tú crees en ti, no solamente se eleva tu autoestima, se eleva tu autoconfianza, que es la capacidad para sentirte que vas a hacer algo, que independiente del resultado, eres capaz de hacerlo. La autoconfianza es realmente poderosa a la hora de querer, ¿no es cierto?, llevar tu vida con éxito. Y además, algo que también dijiste, se liberan hormonas de la felicidad. En primer lugar tenemos, ¿no es cierto?, la dopamina, que es la que te permite ese sistema de recompensa, de sentirte motivado hacia querer hacer algo, hacia lograrlo. La endorfina, que también te mantiene con esa esperanza, con esa energía. La oxitocina, que es la hormona del vínculo, porque el libro también habla la importancia del amor, de cómo el amor transforma nuestra química. Y hay estudios increíbles, por ejemplo, hay uno que me encanta, que se hizo en los años 70 en la Universidad de Harvard, donde estaban probando el nivel de colesterol de ciertos alimentos y los probaron en conejos. Entonces, a este grupo de conejitos les suministraban todos los días una dosis de distintos aminoácidos y ácidos grasos para ver cómo influía en su salud cardiovascular. Fíjate que uno de los jóvenes que hacía el experimento sin saber, uno de los asistentes, cada día a ciertos conejos, cuando les suministraba el alimento, les hacía cariño. Los sacaba de la jaula, los acariciaba, los abrazaba y luego los volvía a su lugar. Y mágicamente, como muchos creen, pero no es magia, es la neurociencia del amor, se dieron cuenta que estos conejos, los que habían sido abrazados, contenidos, acariciados, tenían un 60% mejor su salud cardiovascular versus aquellos a los cuales solo se les suministró la dosis. Entonces, este es un libro que viene a romper ese paradigma de sacarnos, yo digo, la frase a veces de la taza de café, o que es bonita la taza de la agenda, ¿no es cierto? Que uno dice, sí, y si tú crees pues que va más hacia el positivismo tóxico, por el contrario, esto viene hacia las raíces de que el amor es una fuerza universal que no solo trasciende, que mueve montañas, que cambia tu biología, modela, y que cambia tu manera de vivir la vida, porque cuando tú empiezas a creer en ti, lo que antes eran murallas, empiezan a abrirse como posibilidades. Y ¿sabes qué, Paloma? Esto no lo digo ni como psicóloga ni como life coach, lo digo principalmente como madre, que he tenido que vivir esto en primera persona a través de la experiencia de uno de mis hijos que tiene discapacidad, que tuvo diagnósticos muy nocivos a sus primeros meses de vida y que me llevaron a darme cuenta que la única forma de sacarlo adelante era creer, porque siempre creer precede al querer. Tú puedes querer algo con muchas ganas, pero si dentro de ti tú crees que no es posible, no lo vas a lograr. Me encantaría entrar un poco en ese rincón de lo que planteabas al inicio de esta entrevista, de que en el fondo como que todos pudiéramos tener acceso a esos lugares y a esa posibilidad, ¿no? Y entonces me pregunto, ¿no? Las personas que tienen traumas severos, que han tenido historias de vínculos muy tóxicos en sus primeras infancias, padres o madres, o ningún padre, ninguna madre, sí, y traumas muy profundos, que no son pocas personas. No, es una realidad. ¿Es para ellos válido decir que ellos también tienen eso adentro? Y te lo digo porque muchos de ellos escuchan nuestro programa y probablemente con cierta esperanza secreta de que también haya una salida. Es que totalmente. Y me encanta que me hagas esa pregunta porque soy una mujer y lo veo, yo hago life coaching, lo veo en mis sesiones y tu biografía no te determina. Y es algo que no nos enseñaron. Creemos muchos de que nuestros genes, nuestra crianza, nuestros padres, nuestros tutores, nuestra infancia nos determinó. Y de hecho pongo un caso que me gusta mucho también de ejemplo en el libro, especialmente para todos los que puedan identificarse con esto. 2 gemelos idénticos, ADN el mismo,
la misma crianza, crecieron los dos en un ambiente absolutamente disfuncional, de mucha violencia y abandono. Años más tarde, uno de ellos, un hombre con relaciones sanas, con un matrimonio bonito, prospera, un buen trabajo, con una vida que uno pudiera ver a simple vista, armoniosa y equilibrada. El otro en la cárcel. Y les preguntan a ambos, ¿y por qué tu vida está así? Y ambos responden lo mismo. Con la infancia que tuve, ¿cómo esperaras que fuera diferente? Entonces ahí te das cuenta que pueden tener la misma infancia, pero finalmente esa mentalidad de querer superarte, de querer crecer, de que eso que te pasó no te determina, sino que es la fuerza que te va a llevar al cambio, es lo que este libro te inspira. Por tanto, si tuviste una infancia dolorosa, yo tuve abandono de mi padre a los 9 años, y eso para mí fue algo absolutamente doloroso, porque uno no abandona lo que ama. Y por supuesto crecí, no sé si con traumas, pero crecí con una herida paterna relevante que me hizo cuestionarme muchas veces mi valía hasta ya la adolescencia. Pero todos tenemos el poder de resignificar nuestra historia. Y este libro viene a mostrarte eso. Asume tu dolor, reconócelo, porque el primer paso de hacer el cambio es reconocer. Si dejamos lo que siempre uno dice, lo que se resiste, persiste. Deja de resistirlo, acógelo, abrácelo, entiéndelo. No seas víctima de esto, resignifica tu historia. Y es impresionante cómo te empiezas a convertir protagonista y no víctima de tu vida. Bueno, esa es una historia que muchos quieren escuchar y saber un poco cómo activar la famosa resiliencia, que es ese material que todos queremos tener a mano para saber que sí podemos transformarnos. ¿Cómo se activa eso? Primero que todo, todos nacemos con resiliencia y eso es importante. No es un don que nació en algunos y otros no, o que, es que él tiene el gen y ella no, para nada. Todos, por ser seres humanos, tenemos la resiliencia dentro de nosotros. Ahora sí, es como un músculo. Tenemos que trabajarla, tenemos que activarla. Por eso vemos que unas personas son más resilientes que otras. Y lo hemos visto en situaciones críticas, como en la pandemia, o acá en Chile, ¿no es cierto?, cuando hemos tenido catástrofes como los terremotos, cuando hacen entrevistas y vemos cómo hay familias que se levantan y están con ese ánimo y hay otros que están abajo. Y no hay que juzgar, no es que sea uno mejor o peor, yo creo que todos tenemos nuestro recorrido. Pero para mí, honestamente, la mejor forma de activar la resiliencia es la gratitud, es conectarte con lo que tienes aquí y ahora, en este momento presente, y que muchas veces son cosas que das por sentado. Por ejemplo, yo pienso en nosotras dos, estamos acá, las dos estamos sanas, podemos hablar, tenemos nuestra vista, nuestros sentidos, estamos con nuestra autonomía. ¿Y cuánta gente en casa que tal vez lo está pasando mal, pero que recuerde que tal vez tiene su hogar, tiene un televisor, tiene algún amigo que lo quiera, en fin, se está atravesando un mal momento? Yo siempre digo, no te preguntes el por qué a mí, pregúntate el para qué. Ese para qué te lleva al propósito, te lleva a evitar el sufrimiento que realmente es opcional, porque el dolor va a estar, pero si el sufrimiento es opcional. Ayúdame a distinguir el punto de inflexión entre sufrimiento y dolor, porque a veces los tratamos como sinónimos. Los tratamos como sinónimos y no lo son. A ver, el dolor es parte de la realidad humana. Todos sin excepción. Nos dolemos por algo. Sí, y todos estamos sanando algo, yo también creo. A veces la gente cree que uno, porque es psicóloga o algo, como que tuviera todo resuelto en la vida. Yo les digo, yo también estoy sanando. Lo que pasa es que no estoy contando todo lo que sano. No, y no saben todos los psicólogos que uno conoce. Sí, hay de que todo. Se les nota, además. Entonces, yo creo que todos estamos sanando algo. El dolor es parte de la condición humana, es algo inherente. Entonces, tenemos que aprender a vivir con el dolor. Eso es lo primero importante. Pero el sufrimiento, que es esa rumiación, es ese por qué a mí, es el no aceptar, eso ya es opcional. Por tanto, este libro te enseña mucho a que seas el guardián de tus pensamientos, porque el sufrimiento nace desde donde piensas. Porque hay una línea que a mí me gusta mucho y que seguramente tú la debes manejar, que es como yo pienso, siento, y como yo siento, actúo. Entonces, si yo estoy pensando que la vida para mí es injusta, que lo que me tocó no me va a permitir crecer, que voy a fracasar, que no soy suficiente, me voy a sentir en consecuencia angustiado, triste, amargado,
insuficiente. Ya, déjame entrar en 2 puntos de lo que planteas. El Sí. primero, en Chile tenemos este gran chiste del meme de la víctima, de que uno se hace la víctima. Con ese, bien con ese. ese. Pero igual todos hemos estado ahí. Todos. Y hay personas que están más ahí, hay personas que están menos ahí. Y sin embargo, al mismo tiempo, nosotros decimos, por ejemplo, en Sanamente, que es muy importante habitar las emociones que uno siente. Entonces, ya, yo estoy en una circunstancia, me siento víctima de mi circunstancia, encuentro que es injusto que me haya tocado a mí A o B sentido. ¿Cómo encuentro el equilibrio entre habitar esa emoción y no que no se me vaya la olla y que me quede en la víctima simplemente y me como que me inmovilice en ese espacio? Lo primero, habítala, vívela y toca el suelo si es necesario. O sea, lo peor que podemos hacer Es negar lo que estás sintiendo. es que esa negación es la que te conduce finalmente al hundimiento. Uno necesita afrontar sus monstruos, como digo yo, afrontar la sombra. El crecimiento personal viene de una integración de la luz y de la sombra. Por eso el autoconocimiento es tan importante. ¿Qué me gusta de mí? ¿Qué me siento orgullosa? Pero también qué cosas no me gustan de mí. Y ahí cuando hay en ese lado de lo que no me gusta, hay cosas que puedo cambiar y cosas que no puedo cambiar, que es la aceptación. Entonces, acepta tu sombra. Y yo en el libro lo cuento. Yo viví en mi sombra un buen tiempo. ¿Y tú te sentiste víctima de tus circunstancias? Totalmente. Ya. Es que es importante decirlo porque si no, uno como que le empieza a dar como vergüenza de sentirse víctima. Y por eso este es un libro muy humano y insisto, más allá de la teoría y decir la psicóloga escribe un libro, esto es un libro que nace de la experiencia. Y yo creo que no hay escuela mejor en la vida que la experiencia, porque hoy día el contenido está. Pero cuando tú vives las cosas en carne propia, es muy distinto. Yo viví el dolor, me destrocé en 1000 pedazos y no quise ni recibir ayuda. Y de hecho lo pongo en alguna página textual. Mandé a la psicóloga a guardar, porque yo empecé como psicóloga. Uy, ahora debería activar mi diálogo positivo, debería hacer... Y después dije, no quiero hacer nada. No quiero hacer nada de psicóloga, quiero vivir mi dolor y mi momento porque necesito vivirlo para sanar. ¿Qué es lo que digo yo? Vive tu dolor, pero por favor, no te quedes pegado. Ahí. Exacto, Paloma. Vívelo, lo necesitas vivir. Y ojo, es distinto, hay gente que tal vez te dice yo lo podría vivir una semana. Otros necesitan quizás un par de meses. Si ves que ya llevas muchos meses, busca apoyo terapéutico. Es tan sano hacerse cargo de uno. Busca un psicólogo, busca un psiquiatra. Si no tienes acceso a eso, tal vez un buen amigo que te conozca de verdad. Pero al menos mirarte desde afuera, si esa es la primera gran Cierto cosa. Espectador. En algún momento está bien revolcarse, pero en algún momento ir para atrás y decir ya. Y ahí está la gratitud. Y ahí lo unimos con la gratitud. Entonces uno dice, ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo de este loop tan negativo? Ok, vive tu dolor, quédate ahí, pero en un minuto, si tú empiezas a mirar alrededor de tu vida y te das cuenta que tienes cosas maravillosas que te rodean. Aunque sea una. Aunque sea una. Mira, poder respirar. Para los que puedan caminar, poder caminar. Poder, tantas cosas, poder pensar. Poder tener un techo. Y aunque sea una, ánclate de esa una, agradécela de corazón y de poco a poco tu cerebro va empezando a crear esas redes neuronales de la gratitud, porque la gratitud también, como la resiliencia, genera caminos. Un músculo, tal cual. Entonces tenemos que generar un hábito, nuestro cerebro tiende a la negatividad, entonces quedarnos en el hoyo podría ser un poco lo fácil, hay que entrenarnos hacia la gratitud. Es importante lo que estás diciendo, porque no solo puede que sea lo fácil, sino que es... hay un circuito que se activa de pensamiento, que es un pensamiento circular rumiante. Lo es. En el cerebro. Y por lo tanto, para el cerebro efectivamente puede llegar a ser hasta más eficiente volver a recorrer el camino del trauma o del dolor o de la pena que iniciar un camino nuevo. Es que es más eficiente porque es lo que tu cerebro conoce y tu cerebro siempre te va a querer ahorrar energía. Siempre. Entonces, es que me parece súper importante ponerlo también en estos términos que ahora nos ha entregado la neurociencia y que nos ayudan a entender por qué nos cuesta tanto salir de ciertas cosas. O sea, ¿no? El sistema de negatividad está por dos cosas. Primero que todo, es nuestro mecanismo número 1 de supervivencia. Para que nosotros como especie estemos aquí, teníamos que estar atentos a todo lo que fueran las amenazas. Entonces, no estábamos viendo lo bueno de la vida. Veíamos dónde nos íbamos a caer, con qué nos íbamos a quemar, qué animal nos iba a comer.
distintas cosas que nos mantenían en un estado, ¿no es cierto?, de alerta constante. Yo diría el sistema simpático 24/7, que es el sistema que nos mantiene alerta. Cuando tú vives en alerta constante, no solamente el cortisol, que es la hormona de estrés, se eleva, sino que tu sistema prefrontal, que es lo que te permite, ¿no es cierto?, pensar con claridad, conectar con la gratitud, Se apaga. se desactiva. Entonces, como tenemos esto por default, o en el fondo por defecto, la gratitud, la resiliencia son cosas que se entrenan. Por tanto, este libro viene a entregarte esas herramientas, porque tiene muchas herramientas. A mí me gusta ser muy práctica en mis escritos, pero también hay vivencias personales donde relato esto mismo, de vivir el dolor, de atravesarlo, de quedarme ahí, de buscar ayuda y normalizar, ¿no es cierto?, estos estados que son tan propios de todos nosotros. Que son los que tapamos bastante en nuestra Que vida. los tapamos, porque yo siempre digo, la gente prefiere decir que va al supermercado en vez de decir que va a terapia, porque ir a terapia es mal visto. Pero cuando empiezas a hacerte cargo de esto y empiezas realmente a conectar con esa chispa interna de que tienes el poder de transformar tu vida, desde dónde está tu enfoque, desde hacia dónde tú te sientes capaz, por eso está la autoeficacia, que es muy importante de trabajarla. Independiente de los resultados, si es que yo me siento capaz, hacerlo con miedo, eso me encanta. Elabora un poco sobre la idea de la autoeficacia. La autoeficacia es un concepto, bueno, desde la psicología es uno de los pilares de la autoestima, según Walter Rizzo, que es un autor que me encanta, y es qué tan capaz nos sentimos de abordar una tarea. Pero lo que más me gusta de este concepto es que no es solamente, o sea, lo capaz que te sientas, sino que también te invita a desprenderte del resultado. Porque yo te podría decir, mira, yo me siento súper capaz de hacer este pastel, por poner un ejemplo muy trivial, pero sí o sí yo quiero que el pastel en el horno crezca, que sea grande, que mida 15 centímetros. Claro. Por decir Las algo muy mujeres trivial. sabemos bastante de expectativas. Y que nos encantan las expectativas. Hacerlas y después defraudarnos. Y tengo que confesar que yo soy la que los queques nunca le suben, entonces se me ocurrió la idea del pastel, ¿ok? Pongo un queque que dice que va a quedar así esponjoso y me queda así. Entonces, la vida me enseñó a sacar las expectativas. Pero bueno, la autoeficacia te dice, hazlo, pero no te quedes esperando el resultado, porque eso te va a detener, sino que hazlo. Que el resultado sea hacerlo. Tal cual. Hazlo, aunque sea con miedo. Lo que decía William James, un psicólogo que adoro, decía, hazlo con miedo y te sentirás valiente. Mira esa frase, es decir, la valentía no viene antes. La valentía se da producto de la acción. Por tanto, hazlo con miedo y efectivamente lo vas a lograr. Despréndete de los resultados, disfruta el camino. Ya, es muy interesante lo que planteas, porque nosotros solemos hablar de esta especie como de abdominal que necesitamos hacer. Ya no solo, idealmente, en el cuerpo, yo no hago uno hace harto rato en el cuerpo. Somos dos. Pero en la mente hay hartos abdominales que uno se puede plantear y que efectivamente te llevan a nuevos horizontes. Uno es hacer las cosas a pesar del miedo, es uno bien demandante, ¿no? Pero otro es que tú planteabas muy sencillo, de la gratitud. Porque también hemos visto, también gracias a la neurociencia, el impacto que va teniendo en cómo abre caminos efectivamente y después habilita otros estadios de mejoría, ¿no? Totalmente. Es que, de hecho, la gratitud, si tuviéramos que hablar como del mejor antidepresivo del mundo que no se ha creado, es la gratitud. Porque es la única que es capaz de liberar los 4 neuroquímicos de la felicidad. Y cuesta 0 pesos. Entonces, cuando uno, a veces la gente cree que la gratitud es dar las gracias, o es ser correcto, o es ser amable. Yo digo, eso es ser educado, ¿no es cierto? La gratitud consiste en conectar con las bendiciones o con lo bonito que tienes aquí y ahora, y que das muchas veces por sentado. Por eso yo creo que la gratitud, primero que todo, es maravilloso porque te conecta en el presente. Sabemos que cuando nos vamos hacia atrás, que es en el pasado, nos vamos hacia la melancolía, hacia la tristeza, hacia la depresión, los tiempos que aparentemente eran mejores. Y si nos vamos al futuro... La ansiedad. Absolutamente. Esa ansiedad y esa necesidad de control. En cambio, cuando estás en el presente y en el aquí y ahora y conectas con este espacio, con lo que nos está regalando este momento, está todo bien en tu mundo. Y esa es la gratitud. No puedo estar más de acuerdo
con lo importante que es y también con lo difícil que es a veces. Muy. Personas, me imagino como tú, no nos conocemos de antes, pero estoy haciendo mi tradicional lectura de biomarcadores, la que hacemos todas las personas, como un poco quién es, cómo está, qué piensa, mira cómo actúa. Me hace pensar que en algún momento fuiste esa persona como más pro control. Mucho. Del futuro, del presente, de lo que está ocurriendo, etcétera. Y me encantaría saber qué te regaló la experiencia de tu hijo con discapacidad, la sorpresa primero, la primera sorpresa de la primera vez que supiste de este diagnóstico, no diagnóstico, en una primera etapa. ¿Qué te regaló eso para la persona que eres hoy? Mi principal maestro es mi hijo y creo que voy a estar toda mi vida agradecida por eso. Él me emociona profundamente porque efectivamente yo creo que antes tengo 2 hijos más que son mis grandes amores, pero Santi efectivamente con su discapacidad vino a enseñarme muchas cosas. Lo primero que todo es que fue una sorpresa, porque era un embarazo sano y esperaba un niño que no tuviera ningún tipo de problema, que fuera neurotípico, por decirlo de una manera. Y la neurodivergencia apareció de sopetón a eso de los 4 meses, en algunos exámenes, en fin. Y hasta el día de hoy no sabemos lo que tiene. Y eso que hemos recurrido a los mejores doctores del mundo, y es un caso único por su genética. Y cuando tú vives eso, de tener un hijo con una condición única y sin un diagnóstico, es imposible que tú no puedas vivir, Paloma, con la gratitud en el día a día, porque yo no sé lo que va a pasar mañana. La incertidumbre, que es algo que todos tememos, se volvió para mí un estado basal. Cotidiana. Tal cual. Yo no puedo proyectarme con él como me encantaría, como cualquier mamá se podría proyectar con un hijo, porque no sabemos qué nos depara el mañana literalmente. Y cuando estás así y vives estas cosas en primera persona, es imposible que estos conceptos no los encarnes desde otra arista. Por eso yo creo que la teoría es importante, te da las bases, te da tal vez estos conocimientos, te enseña las raíces, pero finalmente la vida se vive en la cancha, ¿no? Se vive con las experiencias. Y para mí la llegada de Santi, para mí y para nuestra familia, significó un cambio enorme en abrirnos hacia la gratitud, en centrarme en todo lo que mi hijo puede hacer y no lo que no hacía, que fue lo que hizo un gran cambio en mi vida. Él nos dijeron a los 4 meses que no iba a caminar, no se iba a alimentar y no iba a pensar. Y ahí me quebré y me fui al suelo. Eso era de mi antiguo libro, El poder de quererte. Este ya va un paso más. Y me fui al suelo y me quebré en 1000 pedazos. Y agradezco haberme quebrado en 1000 pedazos porque yo misma me ayudé a recomponerme y a rearmarme desde esa fuerza interior, que es la que habla El poder de creer, que todos tenemos. Y si bien la historia de Santi es una historia bien única, yo sé que todos cargamos con nuestras mochilas, con nuestras historias, con nuestros hijos o nuestros aparentes fracasos que muchas veces no lo son. Como decíamos antes, el dolor y las incertidumbres son cosas tan transversales a nuestra historia como seres humanos, a nuestra condición. Claro, a veces es Santi, otras veces es una orfandad, otras veces es un maltrato, otras veces es una violencia, otras veces, etcétera. Y a veces, ¿no?, cosas que pueden ser más cotidianas, como me despidieron del trabajo y no tengo cómo pagar la renta. O como que nunca te han visto, el típico familiar al que pasó más piola y como que los papás nunca lo vieron, también puede ser un dolor de ese tipo. Totalmente. Yo creo que acá todos los dolores son válidos. Lo que a ti te duela no se juzga. Quizás para uno es perder la pareja, para otro es una separación, hasta, en fin, tal vez la quiebra de un negocio. Cada uno tiene su Santi. Y cuando ante estos desafíos tú eliges ver lo que sí puedes hacer, lo que sí está en tu control, agradecer qué es lo que este desafío te está trayendo a tu vida, porque nunca es el por qué a mí. El por qué te sitúa siempre en victimismo. Siempre en victimismo, nada bueno sale de ahí. Pero cuando tú te vas y trasciendes a la pregunta, ¿para qué vino esto a mi vida? Ahí te empiezas a abrir a las posibilidades, al propósito. Y eso es lo que te llama este libro, a vivir con intención, a vivir y escuchar tu intuición, a conectar con tu propósito, con la fe, no desde la espiritualidad o la religión, sino más bien desde esa fe de que siempre hay algo que te guía arriba, pero esa fe en ti mismo que hace que tú seas capaz de derribar paredes, derribar muros y abrir caminos.
Te quiero agradecer mucho por esta conversación. A todos ustedes les muestro, este es el libro El poder de creer, que además está súper de primicia, estamos recién lanzando y Sanamente es uno de los lugares donde esto está ocurriendo. Y a ti por esta conversación, muchas gracias. Gracias por todo y un placer estar acá con ustedes el día de hoy. Nosotros con esta sugerencia nos vamos a una pausa, pero volvemos con mucho más de Sanamente. Las noticias falsas efectivamente pueden tener un impacto enorme en la opinión pública, en la democracia o en las elecciones, que es algo que nos toca directamente a nosotros. Pero también puede traspasar la barrera de lo público y entrar en nuestra vida privada, en nuestra propia salud mental. ¿Qué efectos puede tener y cómo podríamos enfrentar ese efecto? Lo explica Macarena Peña y Lillo, académica de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales. Bueno, fake news o noticias falsas es como un término general que se utiliza para referirse a los contenidos que circulan en distintas plataformas, sobre todo en espacios digitales, y que son contenidos que pueden ser de plano falsos o tener algún tipo de grado de inexactitud que los hacen susceptibles de ser interpretados en una dirección que pudiera llevar a las personas a tener una conclusión errada. Las noticias falsas o los contenidos falsos que circulan, ¿no es cierto?, en distintas plataformas, lo que producen es como una especie de inundación de los entornos informativos de las personas. Es como que se suma mucha información e información que suele o puede llegar a ser contradictoria o a conflictuar con lo que nosotros entendemos como verdad o que nosotros conocemos respecto de unos temas. Entonces eso puede tener algunos efectos en la salud mental de las personas. Se ha mostrado a través de diversos estudios en otros países que, por ejemplo, el consumo de noticias falsas o de contenidos falsos, sobre todo a través de plataformas digitales, se asocia con algunos síntomas como la ansiedad, por ejemplo, porque las personas experimentan una sobrecarga de información, como que sienten que hay demasiada información o contenidos que les hacen ruido, les producen como una especie de disonancia con los que ellos entienden y eso les produce, por supuesto, una sensación de malestar que puede llegar a síntomas específicos como los de la ansiedad. Las mujeres, por ejemplo, tienden a presentar mayores síntomas como de problemas de salud mental a raíz del consumo informativo, sobre todo cuando se asocia a desinformación, y también eso se ha visto en, por ejemplo, países como Estados Unidos, en grupos de minoritarios, de minoritarios raciales o étnicos. Una recomendación clara es que cuando las personas se den cuenta de que están sintiéndose sobrecargados, puedan reducir ese consumo informativo y tomarse un tiempo para reflexionar acerca de lo que les está pasando, pero yo no recomendaría cortar de plano o de lleno el consumo de información porque es muy importante estar informado de lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que una dosis justa podría ser una buena idea en ese sentido. Informarse es sumamente importante. Nosotros necesitamos consumir información para entender el mundo a nuestro alrededor. Por lo tanto, tampoco es tan buena idea dejar de consumir información de plano, ¿no es cierto? Pero sí es importante que seamos súper conscientes respecto de dónde estamos obteniendo esa información y a lo mejor hacer una reflexión respecto de cuál es la información que no nos está haciendo tan bien, ¿no es cierto? Quizás los medios tradicionales pueden ser una buena fuente de información en tanto es una información que está seleccionada, tratada profesionalmente. Las redes sociales, por su parte, tienen algunas características propias de funcionamiento que hacen que favorezcan la difusión de contenidos que pueden ser desinformativos y probablemente el consumo abundante de información en esos espacios podría estar asociado con mayores síntomas de problemas de salud mental. Entonces, quizás eso es lo que habría que graduar de alguna manera y tomar conciencia respecto de aquello. ¿Les tranquiliza salir y caminar entre los árboles, sentir el viento en el rostro, el olor de las flores, las plantas, sentir el calor sobre la piel? Estar en contacto con la naturaleza tiene tremendos beneficios y de eso se dio cuenta un estudio realizado por la Fundación Cosmos y la Universidad Alberto Hurtado, que evaluó los efectos de los jardines sanadores en los hospitales públicos en términos del bienestar que reportan los funcionarios y pacientes. Observaron que durante su permanencia en los jardines, la frecuencia cardíaca de las personas
disminuye significativamente. El bienestar emocional se vio beneficiado con el aumento de emociones positivas, la sensación de restauración, de desconexión mental, y al mismo tiempo disminuyeron las emociones negativas como el nerviosismo, el temor, la irritabilidad y la culpa. La Fundación Cosmos ha impulsado la creación de 19 jardines sanadores terapéuticos en hospitales y residencias de salud desde 2014, como una forma concreta de apoyar y mejorar los niveles de bienestar de pacientes, funcionarios y familias. Diego Urrejola, director ejecutivo de Fundación Cosmos, nos cuenta más sobre estos jardines. Estos resultados nos van a permitir empezar a dialogar con las políticas públicas. Si los jardines sanadores efectivamente están disminuyendo la cantidad de remedios, la cantidad de horas cama, la cantidad de días que un paciente está en un recinto hospitalario porque su sanación es más rápida, entonces estamos aportando también con la naturaleza a políticas públicas que ahorran presupuesto, pero que sobre todo focalizan su beneficio en aquellos que más lo necesitan, que son aquellas personas que hoy día están en un recinto de salud. El Gobierno Regional de Santiago dio a conocer las cifras de su programa para la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental. En septiembre, periodo del año en que de hecho es el mes para la prevención del suicidio porque se incrementan los cuadros de depresión, las atenciones de su chat aumentaron en un 70%. Desde abril de 2023, un total de 2.217 personas han sido contactadas a través de este chat de ayuda y más de 2.900 pacientes fueron atendidos en centros Centinela de crisis. Gran parte de las atenciones corresponden a jóvenes entre 15 y 24 años, considerado un grupo prioritario para la prevención del suicidio. Con este objetivo, la idea es poder, con este trabajo más bien, el objetivo es justamente educar a personas y por lo tanto se realizaron 78 charlas y capacitaciones con un alcance de 4.100 asistentes. Queremos reiterar que hablar de suicidio es importante y si alguno de ustedes está o conoce a alguien que presiente está en una situación de crisis de salud mental, pueden encontrar un espacio seguro para conversar, para buscar ayuda, para tener acompañamiento en el chat Quédate o en la línea *4141. Insistimos en este punto por muchas razones, a veces por cuestiones de contingencia, como los distintos escándalos que hubo a propósito del programa Quédate. Este tipo de noticias quedan debajo de la alfombra y sin embargo este tipo de información y este tipo de ayuda son los que salvan vidas. Necesitamos aprender a mirar las cosas que sí funcionan para las personas y utilizarlas y ponerlas al servicio de todos aquellos que están sufriendo hoy y que necesitan una mano o una voz del otro lado del teléfono que les diga, quédate. Y ahora nos vamos a una breve pausa, pero siempre de la mano de ustedes, que al igual que nosotros, está todo el rato buscando una manera de sentirse mejor. Hola, soy Nicole Moreno, atleta, representando siempre de la mejor manera a Chile. Obviamente uno no siempre está feliz, pero siempre estoy activa, entonces al realizar deporte, obviamente la felicidad siempre va a estar. Entonces la mejor terapia es realizar deporte. Yo quiero decirle a toda la gente que se active, que haga deporte, que busque algo que le entretenga, ya sea yoga, pilates, el baile, que salga a caminar, a disfrutar de la naturaleza, hacer algo que les guste. Y quiero mandar un beso muy grande a toda la gente y obviamente a todos los que nos están viendo, recomendarles que coman saludable, que se encuentren a ustedes mismos, busquen algo interesante que la verdad que les va a cambiar la vida. Y obviamente un saludo muy cordial a CN Chile con mucho cariño de parte de Nicole Moreno. ¡Mua! Besos grandes.
Volvemos aquí en Sanamente y como siempre queremos compartir grandes herramientas de sabiduría que nos permiten navegar mejor la vida cotidiana. Porque dicen que la verdad duele, algunas más que otras, pero al parecer mentir puede doler tanto más. ¿Qué efectos tiene realmente en nuestro cuerpo no decir la verdad? Lo descubrimos en la siguiente animación, para que se la manden a ese que no tiene tanto talento con la verdad. La honestidad es uno de los cimientos de las relaciones sociales. Pero, ¿sabías que tiene un impacto en nuestro bienestar personal? En un estudio de la Universidad de Notre Dame, se le pidió a un grupo reducir conscientemente la cantidad de mentiras que decían y como resultado, reportaron menos problemas de salud mental, como ansiedad, tristeza y angustia. Mejoró su calidad del sueño y disminuyeron síntomas como el dolor de cabeza o fatiga. Es decir, mentir es malo para tu salud. Mentir activa el sistema de estrés fisiológico, liberando cortisol y aumentando la presión arterial, pudiendo convertir esa tontería que dijiste para quedar bien en un gran problema para tu cuerpo. A veces, decir la verdad puede ser incómodo, pero nos fortalece moral y físicamente. Por eso, antes de soltar esa mentirita blanca, recuerda que tus relaciones con otros y tu salud lo pagarán caro y puede que al final no sea un buen negocio. Llegan estos días de calor e inmediatamente se instala junto con la lista de pendientes el pendiente que uno postergó todo el año, que era la dieta, ¿se acuerdan? Los ejercicios que hacemos para tener un verano sin polera. Y aunque los estándares de belleza son cuestionados en estos tiempos, igual coexisten con nosotros todos los días. Las nutricionistas Carolina Melcher y Daniela Tapia crearon entonces un podcast en el que con una perspectiva crítica, compasiva, libre de juicios y con un toque entretenido abordan temas de salud y nutrición, como por ejemplo la cultura de la dieta, la gordofobia en este mundo de internet y estereotipos de Hollywood. El podcast tiene 16 capítulos que se pueden escuchar en Spotify. Carolina nos cuenta más sobre Maldita Dieta. Nosotras hablamos desde un enfoque salud en todas las tallas, no gordofóbico y basado en evidencia científica, pero siempre con un tono cercano y honesto. Lo coanimo junto a mi colega y amiga Daniela Tapia, también nutricionista especialista en trastornos de la conducta alimentaria y salud hormonal. Al final somos dos amigas conversando de nutrición, cuerpo y salud sin filtro, con un toque de ironía, con anécdotas y con mucha humanidad. Llega el tiempo de decir adiós, pero en realidad es hasta pronto porque siempre vamos a estar conectados a través de todas nuestras plataformas, en nuestras distintas líneas. Está en nuestro canal de YouTube todo el contenido de Sanamente, donde de alguna forma estamos todo el tiempo. Pero siempre queremos dejarles una recomendación. Esta vez es la Fundación Todo Mejora, donde se apoya a niños, adolescentes y jóvenes que viven experiencias de violencia por su orientación sexual. La Fundación tiene una línea de ayuda gratuita que entrega contención, apoyo emocional y a la que se puede acceder en www.todomejora.org. Nosotros vamos, pero siempre estamos junto a ustedes y los queremos volver a ver muy pronto en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.